Bueno, continuando con nuestro ejemplo de derivación de una gramática, en el de la parte uno del anterior video, vamos con parte 2. Entonces, tenemos que hemos representado esa gramática en el simulador JFLab y que recordemos que básicamente son reglas de reemplazo. Entonces, el simulador nos da una opción de crear ese árbol de derivación. En las anteriores reglas nosotros observamos que al ir reemplazando la primera regla del símbolo inicial o de la variable inicial s a s, y cuando s se convierte a x nos lleva a tener ax y así sucesivamente, entonces obteníamos que la cadena válida para esa gramática era AAB. Entonces, acá podemos observar el paso a paso que nos indica la creación de ese árbol. Entonces, la primera regla nos dice que tenemos el símbolo inicial del cual se desprenden dos hijos o hojas. A la parte izquierda y a la parte derecha lo podemos representar. Tenemos el elemento A y la variable S. Después nos dice que S cambia o se pasa a X y que esa X nos surgen otras ramificaciones que son A, X y B, y que de X simplemente termina con una cadena vacía. La palabra final aceptada son los de los símbolos terminales, ¿sí? Que en este caso son, y en su orden, A y B. Ese es un ejemplo de cómo se recrea ahí en el simulador. Obtenemos un árbol de derivación mostrado. La palabra generada será la concatenación de todas las hojas. También a este árbol se le llama árbol sintáctico. La representación formal de esta tupla y la explicación sería, como tal, de una gramática. Primero, una gramática estaría representada por estos elementos en donde V hace parte de los elementos no terminales o variables, que en este caso, esta es la representación general y esta es la representación para nuestro ejercicio, que en este caso esa V estaría compuesta por las variables S y X. También está compuesta por un conjunto de elementos terminales que hacen parte de esos símbolos del alfabeto. En nuestro caso sería A y B, y un conjunto de reglas de producción que en ese caso está dada por dos reglas para la variable S, dos que están acá, y dos reglas para la variable X, y finalmente por un estado inicial S. Esa sería la representación formal de esa gramática. Ya el lenguaje generado por una gramática se lee e interpreta de la siguiente forma. El lenguaje generado por una gramática se define como el conjunto de palabras formadas por símbolos terminales y generables desde el símbolo inicial. Y el lenguaje generado por una variable ya en concreto de esa gramática, ya sea X como en este caso, va a ser igual al, al generado, al conjunto de palabras terminables que pertenecen también a esa cadena de símbolos, ¿sí? Y que es producido por X dentro de esa gramática. Para el ejemplo, nosotros tenemos que el lenguaje generado por esa gramática va a ser el conjunto de todas las A's seguidas de B's donde hay mayor número de A's o igual que de B's. Como segundo ejemplo, y para, y para reforzar esta temática, tenemos las famosas gramáticas alternativas o ambiguas. En este caso nos genera el mismo lenguaje que el lenguaje anterior.
Acá en una regla, si observamos por ejemplo las reglas que teníamos acá, nos dice que del símbolo inicial yo puedo agregar cuantas AES yo quiera después de ese símbolo inicial y que aquí estoy dando un salto a otro estado. O sea, yo puedo agregar cuantas AES quiera y lo paso, llego a otro estado. De ese estado, en el siguiente que yo me ubiqué, puedo agregar cuantos símbolos quiera a B y para llegar a un estado final o a un estado de cierre. En este ejemplo nos genera el mismo lenguaje que el anterior, o sea, este nos genera esta es una cadena válida que también genera este ejemplo y esta gramática está representada así por un conjunto de variables o símbolos no terminales, que en este caso es uno solo, o sea la S, unos símbolos del alfabeto, que en este caso es la AB, un conjunto de reglas o producciones, que en este caso son tres producciones para una sola variable, que son S tal que AS, S tal que ASB y S tal que cadena vacía. Y un conjunto inicial S que también lo representamos acá. Como se explica aquí, se tiene un solo no terminal o una sola variable S. Esta gramática, a pesar de que es más sencilla que la anterior, pero le sucede una propiedad de ambigüedad que generalmente se prefiere evitar, desde la cual podemos escoger si añadimos una A o añadimos una A y una B al mismo tiempo. Entonces observamos en la primera regla, podemos escoger si añadimos una A o de esa misma S si añadimos una A y una B al mismo tiempo. Entonces nos podemos ir por dos extremos del árbol, o sea, hay ambigüedad. Permite árboles de derivación diferentes para una misma palabra, en este caso A, B. Entonces la tenemos acá. Si nosotros observamos, si establecemos la producción de la gramática por este lado, partiendo de S, acá partiendo de S, y nos deriva en dos hojas, A y S. Ahora, esa misma S nos deriva en A, S, B, hasta que esa S nos lleva a una cadena vacía, entonces la va a aceptar A, B. Si lo tomamos por el lado derecho, entonces teníamos, partiendo de una S nos genera A, S, B. Y ahora, partiendo de esa S nos genera AS hasta que nos llega a la cadena vacía y nos genera la misma cadena. Un tercer ejemplo, y de forma rápida, lo vemos acá con otra gramática que está definida por los mismos elementos en donde tenemos ya tres variables, que son S, la variable inicial, A y B, dos símbolos de ese alfabeto que son AB y un conjunto de reglas o producciones. Acá están de forma comprimida y un símbolo final e inicial S. Vamos a escribirlo de forma en columna vertical para identificarlo mejor. La gramática que acabamos de representar, si consideramos que las variables son S, que sería el símbolo inicial, A y B, esas tres variables, y las constantes A y B, empezamos a partir de S. Es decir, esta gramática, dependiendo las reglas que yo use, si yo uso la regla 1, porque la regla las identifico como regla 0, regla 1, regla 2, regla 3, regla 4, regla 5, regla 6. Si yo uso la regla 1 con la regla 3, me puede estar generando un, una cadena o una palabra diferente a si yo uso la regla 0 con la regla 5. Entonces, para este ejemplo, tenemos que vamos a usar la primera regla, ¿sí? Por la primera regla, o sea, BA, la regla 1, ¿sí? No la regla 0. Y que vamos a usar la regla 4, la regla cuarta.
Entonces, si nosotros hacemos esa sustitución, nos va a generar BA que tiene solo constantes. Podemos concluir que la palabra BA es parte del lenguaje generado por la gramática dada. De hecho, el lenguaje generado por esta gramática es el de las palabras en AB de longitud par terminadas en A. Podemos verificarlo acá en el simulador. Vamos a crear una nueva gramática y la vamos a escribir acá. S que nos produce AA, otra regla para esa misma variable S que nos produce B como símbolo terminal A. Para A tenemos tres reglas. Y para B tenemos dos reglas. Evaluemos esa gramática. Nos dice que es una gramática lineal, regular, libre de contexto. Entonces, vamos a identificar acá para la cadena que nos acepta, que en este caso es la BA. Y empezamos. Él nos va a identificar paso por paso y nos va a armar el árbol a, donde nos va a sacar como cadena válida BA. Si nosotros sacamos la tabla de derivación acá, nos dice que él solamente tomó la regla la regla de producción número 1, que es S tal que BA, que está acá, y la regla de producción A tal que A, que es la regla de producción 4, que es la que estamos evaluando acá y la que nos está dando este ejemplo. Él nos dice que de hecho el lenguaje generado por esta gramática es el de las palabras, si nosotros evaluamos evaluando ya toda la gramática, porque en este caso cuando evaluamos esta cadena que fue BA, solamente estábamos usando dos reglas de producción, que era la 1 y la 4. Si nosotros evaluamos todas las reglas de producción, nos dice que esta gramática se genera las palabras AB de longitud par terminadas en A. Verifiquemos acá. De longitud par terminadas en A. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a correr esta gramática, la gramática es aceptada y tres nodos van a ser generados para ese árbol. Y nos genera AA. Longitud par y terminadas en A. AB, AA. Esta es otra. Nos dice que 5 nodos van a ser generados y que la gramática es aceptada. Longitud par y terminadas en A. Miremos esta gramática. La gramática es rechazada y no me permite acá generar el árbol de derivación. Bueno, bien. Continuemos con nuestro ejercicio. Bueno, revisando ya acá nuestro taller, entonces nos dice que encuentre su gramática que sea válida para la función de transición. Entonces remitámonos al ejercicio. Describa sus componentes. Ya hemos descrito los componentes de una gramática y cómo se escriben matemáticamente. Justificamos si la convertimos a la izquierda o a la derecha. Y realizamos nuestro árbol de derivación. Identificamos si es ambiguo o no. Ya vimos cómo cuando una gramática es ambigua o no.
Y si el árbol de transición es demasiado grande, pues simplemente buscamos una regla pequeña. Entonces, para, volvemos a nuestro autómata. Aquí cerramos esta simulación y tenemos esta gramática, este autómata. Vamos a hacerle, vamos a convertirla a una gramática regular. Entonces vamos a convertirla a gramática. Si ustedes observan, ya los símbolos, los símbolos no terminales o las variables las convierte en su respectivo orden. Es decir, cada estado le asigna una variable. S, el Q sub 0, siendo S el estado inicial, A, B, tenemos por acá la C, la D, la E, la F y la G. Entonces él ya nos genera esta gramática. Una gramática básica, general para todo el autómata. Nosotros la podemos exportar. En el proceso de exportación básicamente lo único que hace es organizar esos estados, pone por relevancia por el estado inicial S o la variable S. Vamos a hacerle, vamos a construir acá unos pasos, por ejemplo, para una cadena. El ejercicio nos dice que o que podemos recrearlo para una cadena válida o para las cadenas válidas. Vamos a recrearlo para una cadena válida. En ese caso, una cadena válida podría ser 01010. Entonces, ¿qué nos está mostrando acá? En la parte de arriba nos dice que para la variable A, ¿sí? Entonces tenemos que trabaja, la variable A, trabaja con los símbolos 1 y 0. Que la variable B, ¿por qué la variable A trabaja con los símbolos 1 y 0? Porque acá la variable A, acá la vemos, le sale un 0 que va para Q5 y le sale un 1 que va para Q sub 2. La variable B, que en este caso es el estado final, también trabaja el símbolo 1 y 0, solamente que él trabaja con la cadena vacía. ¿Por qué trabaja con la cadena vacía? Nosotros observamos acá nosotros observamos un símbolo 1 que también nos puede tener una estrella de Klein que nos puede llegar a un ciclo repetitivo a generar una cadena vacía. Y si observamos todas las demás variables o estados, todos tienen solamente, trabajan un 1 y un 0. Por eso es que es determinístico también este autómata. Bueno, entonces, vamos a generar acá, para este autómata, una cadena de ejemplo. Por ejemplo, la 0, 1, 0, 1, 0. Y vamos a generar los pasos. Entonces, en el primero, nos dice que inicia desde S como estado inicial, ¿sí? O variable inicial, y él va a evaluar la primera regla de producción. Nos la señala aquí de rojo, que dice que de ese cero, cuando involucra un símbolo cero, él siempre se va para él siempre se va para el estado Q sub 1, en este caso la variable A, y no lo marca. Y no la muestra directamente en el árbol, pero nos la muestra con la salida, es decir, con cero, es decir, las dos hojas de ese árbol, en la parte izquierda el cero y la variable A. ¿Sí? En el siguiente paso, se ubica en la A y nos dice que para cuando entra un 1, estando en esa variable A, él tiene dos opciones
Una de ellas es que se vaya para E con el 0 o que se vaya para B con el 1. Pero en efecto nosotros vamos a tomar estaba evaluando esa cadena que es un 1, es decir, se va a ir para B con el 1, lo observamos acá. Entonces se va para B, escribe la variable y escribe el resultado que es el 1. Bueno, empieza a evaluar todo el recorrido del árbol que ustedes pueden verificar en el paso a paso para no ser más extenso el video hasta que llega, hasta que llega a la variable final o a la aceptación con el símbolo, con el símbolo vacío. Es decir, aquí tenemos 0, 1, 0, 1, 0 y el símbolo, la cadena vacía. Ese ejemplo sería para esa cadena válida. Nosotros también podemos acá, en este test hacer esta simulación para múltiples cadenas. Por ejemplo, puedo seleccionar cualquiera de ellas y hacer la simulación. Para esto y hacemos el aquí me dice antes de evaluar la cadena, de generar la gramática y de generar el árbol de derivación, nos dice que la cadena es rechazada y que 9 nodos pueden ser generados. Esta cadena también es rechazada, 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 rechazada y la cadena es aceptada. Esta es aceptada y podemos hacer el paso a paso del árbol de derivación. Bueno, eso como desarrollo del, del primer punto. ¿En qué momento podría llegar a ser llegar a ser ambigua? Entonces, si nosotros estamos observando y dependiendo de las reglas que yo tome, acá no, en este caso no nos puede generar ambigüedad en la mayoría de producciones. Es muy difícil encontrar una ambigüedad. Primero porque nuestro autómata, ¿por qué no habría ambigüedad? Porque nuestro autómata es determinístico, o sea, siempre nos va a determinar una ruta válida. Hasta aquí hemos solucionado la primera parte de esas actividades antes de minimizar. En otro video recrearemos las actividades para el ejercicio ya minimizado. Es decir, vamos a explicar el proceso de minimización, las transiciones que se reemplazan, la nueva función de transición, las cadenas válidas para esa expresión regular, hasta plasmar todos los pasos en total. Muchas gracias por su atención.